¿Preparado para desentrañar los secretos más profundos y sorprendentes de la historia completa de la Biblia? Únete a nosotros en este viaje único, donde vamos más allá de las historias familiares, explorando matices y conexiones que han permanecido ocultas. Prepárate para descubrir una perspectiva inédita sobre los relatos sagrados que han dado forma a civilizaciones y transformado vidas. Vamos a explorar las intrincadas redes del pasado, donde las raíces de la humanidad se entrelazan con la creación divina. Al principio, imagínate ante el cosmos, donde solo Dios, el eterno arquitecto de los cielos y la tierra, reinaba supremo. Una escena magnífica, ¿verdad? Ahora, ingresamos al Edén, un paraíso intocado habitado por Adán y Eva, seres perfectos que disfrutan de la comunión íntima con su Creador. ¡Oh, qué hermosa imagen de armonía y pureza! Sin embargo, como en toda buena narrativa, aparece el elemento transformador, la caída en el pecado. Este momento crucial marca el comienzo de la jornada de la humanidad hacia el abismo espiritual, un drama que resuena a través de las eras. Imagino que puedes visualizar esta vuelta en la historia de la humanidad, ¿verdad? Pero no estamos destinados al desespero. Dios, en su infinita misericordia, elige a Noé para purificar la maldad con un diluvio monumental. ¡Qué escena épica! Noé, guiado por la fe, construye el arca para preservar la vida frente a la inminente catástrofe. Y de ahí surge un nuevo comienzo, nuevas naciones brotando de los descendientes de Noé, Sem, Cam y Jafet. Puedes sentir la esperanza latente, la promesa de un renacimiento después de la tormenta. ¿Qué te parece este cautivador viaje a las raíces, conectándote con la rica tapicería de la historia humana? Con Noé como el heraldo de la renovación, vemos las aguas del diluvio purificando la tierra, como un inmenso paño líquido que limpia y renueva. ¡Qué poderosa metáfora para el renacimiento!, ¿no crees? Con la tierra revitalizada, presenciamos la dispersión de las descendencias de Sem, Cam y Jafet, cada una dando forma a su propio destino y contribuyendo a la diversidad de las culturas y civilizaciones que conocemos hoy. ¡Oh, qué magnífica danza del tiempo y de las personas a lo largo de las eras! En este momento, es como si estuviéramos frente a un cuadro donde los protagonistas son las nuevas naciones, cada una llevando consigo una historia única y un propósito singular. Podemos visualizar los rasgos culturales formándose, las lenguas divergiendo y las civilizaciones floreciendo. ¡Qué emocionante es imaginar la expansión de la humanidad por todo el globo! Y así, la narrativa de la creación y el diluvio trasciende el tiempo, convirtiéndose en un épico que influye no solo en el pasado, sino también en el presente y el futuro. Sentir esta conexión con las raíces de la humanidad es como sumergirse en un río profundo de conocimiento y comprensión. Creo que apenas estamos empezando a desentrañar esta historia fascinante. Imagina, si puedes, a un Abraham elegido por Dios para ser el patriarca de una nación bendita. La grandeza de esta elección es palpable, y las pruebas que enfrenta en el camino hacen que su viaje sea aún más inspirador. Abraham y su esposa Sara, enfrentando la llegada tardía del hijo Isaac, personifican la persistencia en la fe ante las adversidades. Esta espera angustiante, esta promesa divina que parecía distante, pero que al final se cumple de manera gloriosa. Puedes sentir la emoción de este logro tardío, la recompensa de una fe inquebrantable. Y luego, entramos en la próxima generación, donde Jacobo, también conocido como Israel, toma el protagonismo. 12 hijos nacen de él, y así comienzan las tribus de Israel, cada una contribuyendo a la rica tapicería de la historia sagrada. Es como si estuviéramos frente a un árbol genealógico que se extiende hacia los horizontes del destino divino. La trama nos lleva a Egipto, donde el pueblo de Dios, descendientes de Abraham, se multiplica. Sin embargo, la tierra de la promesa no es Egipto, sino la tierra que Dios había destinado para su pueblo. Aquí, entramos en la época de Moisés, un líder excepcional elegido para guiar al pueblo hacia la libertad. La liberación del pueblo de Dios bajo el liderazgo de Moisés es como un épico, lleno de desafíos y milagros. El éxodo del desierto, el enfrentamiento de desafíos y la manifestación divina en el monte Sinaí son momentos que resuenan profundamente en la jornada espiritual. En cada giro, nos damos cuenta de cómo esta narrativa es más que una secuencia de eventos, es una historia de fe, promesas cumplidas y fidelidad divina. Al facilitar la comprensión, podemos conectarnos emocionalmente con estos personajes, experimentando sus alegrías, luchas y triunfos. Siguiendo los pasos de Abraham, somos llevados a explorar la jornada de sus descendientes y la impactante trayectoria que da forma a la identidad del pueblo elegido. La promesa divina hecha a Abraham cobra vida a través de su descendencia. Jacobo, también conocido como Israel, emerge como una figura central, dando origen a las 12 tribus que forman la base de la nación. Cada tribu lleva consigo una singularidad, una pieza única en el rompecabezas de la historia divina. Egipto se convierte en el siguiente escenario, donde el pueblo de Dios se multiplica.
Sin embargo, la tierra prometida sigue siendo el horizonte final, un recordatorio constante de que la promesa no se ha cumplido completamente. La historia toma un giro dramático cuando la opresión en Egipto alcanza niveles insostenibles y Dios interviene, eligiendo a Moisés para liderar el éxodo. La liberación del pueblo de Dios de Egipto es una narrativa llena de milagros, desde las plagas que desafían la lógica hasta el paso milagroso por el Mar Rojo. Estos eventos no son solo hechos extraordinarios, sino también poderosos símbolos de la intervención divina en la historia humana. Luego, ingresamos al desierto, un periodo de purificación y prueba para el pueblo recién liberado. Las adversidades en el desierto son como capítulos desafiantes que dan forma a la fe, la resistencia y la dependencia de Dios. La revelación divina en el monte Sinaí, con los 10 mandamientos, es un hito que define la relación entre Dios y su pueblo. Cada episodio es una pieza esencial del rompecabezas, contribuyendo a una comprensión más profunda de la fe y la jornada espiritual. Estamos frente a una epopeya que trasciende los límites del tiempo, una historia viva que continúa inspirando generaciones. Este es un capítulo lleno de giros, personajes cautivadores y una compleja red de eventos que han moldeado el destino del pueblo elegido. Al entrar en el periodo de los jueces, nos encontramos con una tierra marcada por la inestabilidad espiritual. Es como si estuviéramos navegando por mares agitados, donde líderes carismáticos, conocidos como jueces, surgían para guiar a Israel en tiempos de crisis. Cada ciclo de desobediencia, sufrimiento y liberación revela la lucha constante del pueblo por mantener su conexión con lo divino. Entonces, en un punto crucial de la narrativa, Israel clama por un rey. Es como si la necesidad de estabilidad política y liderazgo central se volviera apremiante. Y así, Saúl es ungido como el primer rey de Israel, un hombre con virtudes y fallas, cuyo legado dejó huellas profundas en la historia. Pero, ¿cómo se intensifica la trama con la entrada de David en escena? Si Saúl fue la elección pragmática, David fue la elección del corazón de Dios. Su historia épica, desde el enfrentamiento con Goliat hasta su reinado lleno de triunfos y desafíos, es como un épico que captura la imaginación y el corazón. Sin embargo, como en cualquier gran narrativa, hay momentos dramáticos de cambio. Después de la muerte de Salomón, el reino de Israel se divide en norte, Israel, y sur, Judá, inaugurando una era de altibajos espirituales y políticos. Esta división señala cambios fundamentales, con reyes que dejan su marca y eventos que desafían la estabilidad. En los momentos altos, vemos líderes que buscan a Dios, promueven la justicia y guían al pueblo hacia la rectitud. En los momentos bajos, presenciamos desviaciones espirituales, conflictos políticos y, eventualmente, el exilio que desafía la identidad nacional. Es una montaña rusa emocional y espiritual, donde las elecciones de los líderes moldean el destino de todo un pueblo. Al explorar esta narrativa, es como si estuviéramos desentrañando los misterios de una trama intrincada, llena de lecciones atemporales. La experiencia espiritual y política de Israel se entrelaza magistralmente, revelando verdades profundas sobre la condición humana. ¿Qué parte de esta fascinante historia te gustaría explorar más a fondo? Estoy aquí, listo para desentrañar cada capítulo y sumergirme en las complejidades de esta jornada extraordinaria contigo. Un periodo marcado por intrigas, desafíos y una danza intricada entre lo espiritual y lo político. Mientras exploramos el reinado de Saúl, sentimos la tensión entre sus impresionantes habilidades militares y sus decisiones impulsivas. Su gobierno, aunque inicialmente prometedor, presencia las grietas que surgen cuando la sabiduría humana choca con las expectativas divinas. Es una poderosa lección sobre las complejidades del liderazgo. Y entonces, David entra en escena, no solo como un hábil guerrero, sino como un hombre según el corazón de Dios. Su ascenso al trono es un relato de triunfos extraordinarios y adversidades conmovedoras. La saga de David y Goliat, los salmos que emanan de su corazón y sus propias debilidades humanas lo convierten en una figura profundamente humana y divina al mismo tiempo. Pero, como en cualquier saga grandiosa, hay giros impactantes. La sucesión de Salomón después de la muerte de David marca un punto crucial en la historia. El esplendor de su reinado pronto da paso a tensiones internas y a la división del reino. Israel y Judá se convierten en dos reinos distintos, cada uno siguiendo su propio camino. La narrativa post-Salomón es como una sinfonía, con reyes ascendiendo y cayendo, profetas proclamando y advirtiendo, y la constante interacción entre la fidelidad espiritual y la política pragmática. Los altibajos espirituales y políticos reflejan la complejidad de la experiencia humana, brindando profundas lecciones sobre la importancia de la fidelidad a Dios. La tragedia del exilio, un periodo sombrío que desafía la identidad nacional de Israel. Esta es una parte de la historia llena de dolor, pero también de redención y esperanza, a medida que el pueblo de Dios busca restauración y renovación. Cada capítulo, cada rey, cada giro en la trama es como una pieza vital en una narrativa que trasciende las fronteras del tiempo.
La comprensión de estos eventos no solo ilumina el pasado, sino que también arroja luz sobre los desafíos y las oportunidades que enfrentamos hoy. Embarquemos juntos en un fascinante viaje a través de los tiempos de los profetas y del doloroso exilio babilónico, un capítulo en la historia del pueblo judío lleno de desafíos, reflexiones y, finalmente, renovación. En el periodo de los profetas, nos encontramos con estos mensajeros valientes que emergen en momentos de crisis. No son solo visionarios, sino también voces incisivas que denuncian la injusticia, claman por la justicia social y convocan al arrepentimiento. Es como si estuviéramos detrás del escenario de la historia, donde lo divino y lo humano se entrelazan de manera poderosa. La apostasía, sin embargo, se convierte en una sombra inminente. Incluso con las advertencias de los profetas, el pueblo se aparta del camino de la rectitud, y la consecuencia es abrumadora, el exilio babilónico. Se puede sentir casi el peso del dolor y la desolación cuando Jerusalén es conquistada, el templo destruido y el pueblo llevado a una tierra extranjera. Sin embargo, como en toda gran narrativa, siempre hay un rayo de esperanza. Después de 70 años de cautiverio, ocurre un cambio notable. Ciro, el rey persa, emerge como un instrumento divino para liberar a los judíos. Puedo imaginar la emoción y la gratitud al regresar a la tierra prometida, a Jerusalén, para reconstruir el templo y restaurar la adoración a Dios, algo indescriptible. La reconstrucción del templo no es solo un acto de ingeniería arquitectónica, sino que simbólicamente representa la restauración de la relación entre el pueblo y Dios. Es como si estuviéramos presenciando no solo la reconstrucción de piedras, sino la renovación espiritual de una comunidad que aprendió lecciones profundas durante el exilio. Esta historia de profetas y exilio es un épico que trasciende el tiempo, ofreciendo lecciones atemporales sobre la importancia de la justicia, el peligro de la apostasía y la promesa de renovación después de la adversidad. Las palabras de los profetas resuenan como un llamado a la reflexión, a la transformación y a la búsqueda continua de una conexión más profunda con lo divino. Así, caminamos a través de estos eventos extraordinarios, no solo presenciando la trayectoria del pueblo judío, sino también absorbiendo las lecciones universales que esta jornada nos proporciona. Al continuar nuestro viaje, nos encontramos con las sutilezas de reconstruir no solo una ciudad, sino la esencia espiritual de un pueblo. Los profetas, con sus palabras contundentes, no eran solo mensajeros de calamidades, sino también portadores de esperanza. Sus denuncias de injusticia eran un llamado a la transformación, una invitación a una reconciliación más profunda con los principios divinos. El exilio, aunque una consecuencia dolorosa, también fue una oportunidad para la reflexión y el arrepentimiento. Al llegar al periodo post-exilio, la libertad otorgada por Ciro es como un rayo de luz rompiendo las tinieblas. Los judíos regresan a Jerusalén con corazones llenos de gratitud y un propósito renovado. La reconstrucción del templo, además de ser una tarea física, es un símbolo de restauración espiritual, un retorno a la adoración a Dios y a la búsqueda de la rectitud. Podemos imaginar los escombros siendo removidos, los cimientos siendo colocados y los cánticos de alabanza resonando en las colinas de Jerusalén. Esto no es solo un acto de ingeniería, sino un acto de devoción, una expresión tangible del compromiso del pueblo con su fe e identidad. La reconstrucción, sin embargo, no está exenta de desafíos. Enfrentan oposiciones, dudas y dificultades prácticas. Pero, mediante la perseverancia y la confianza en Dios, el templo se erige, convirtiéndose en un faro de esperanza para una comunidad que ha surgido más resiliente que nunca. Esta narrativa resuena más allá de las fronteras del tiempo, invitándonos a reflexionar sobre nuestras propias experiencias de exilio y renovación. La historia de los profetas y del exilio es un testimonio poderoso de cómo la adversidad puede transformarse en oportunidad y de cómo la búsqueda de la conexión espiritual es fundamental para la restauración. Imagino que al trasladarnos a Belén, donde nació Jesús, podemos sentir la magnitud de ese momento. El ambiente está cargado de expectativas, se cumplen profecías y la promesa divina toma forma en un humilde establo. Aquí nace el Emanuel, Dios con nosotros, en una expresión única de gracia y verdad. La vida de Jesús es como un fascinante relato que se desenvuelve a medida que recorre los polvorientos caminos de Palestina. Sus enseñanzas son como perlas de sabiduría, desafiando las convenciones de la época y revelando verdades eternas. La simplicidad de las parábolas resuena a través de los siglos, tocando los corazones de todas las generaciones. Los milagros de Jesús son como rayos de luz que cortan la oscuridad. Cada curación, cada multiplicación e incluso la resurrección de Lázaro son señales del reino de los cielos manifestándose en la tierra. Estos actos extraordinarios no son solo demostraciones de poder divino, sino testimonios vivos del amor redentor que Jesús trajo consigo. Y luego, el sombrío escenario del Calvario se presenta ante nosotros. El sacrificio en la cruz, la mayor expresión de amor y redención. La crucifixión, aparentemente un fin, se revela como el comienzo de una nueva esperanza.
La muerte de Jesús, lejos de ser un punto final, se convierte en el puente que conecta a la humanidad con la salvación, un acto sublime de reconciliación entre Dios y el hombre. La resurrección, ¡qué momento trascendental! La tumba vacía es el grito de victoria sobre el pecado y la muerte. El amanecer de la Pascua resplandece como la aurora de una nueva era, donde la promesa de la vida eterna queda sellada. La resurrección no es solo un evento histórico, es la base de la fe cristiana, un símbolo eterno de renovación y esperanza. Al contemplar el tiempo de Jesús, somos invitados a no solo observar, sino a involucrarnos con esta historia viva. Los pasos de Jesús por las orillas del mar de Galilea, sus palabras en el Monte de los Olivos, el toque sanador de sus manos, todo esto se convierte en una narrativa personal que resuena en nuestras propias vidas. ¿Qué parte de esta jornada extraordinaria te gustaría explorar más a fondo? Estoy aquí, listo para sumergirnos en este tesoro de significado y sabiduría que es el tiempo de Jesús. A lo largo de esta jornada, no solo somos conducidos por los eventos, sino por la transformación que él inspira. Los pasos de Jesús por los caminos polvorientos, rodeado de pescadores sencillos, recaudadores de impuestos y leprosos marginados, son como una sinfonía de la gracia divina. Él rompe barreras sociales, proclamando un reino que trasciende las fronteras terrenales. Los discursos en el Sermón del Monte, llenos de bienaventuranzas y enseñanzas revolucionarias, resuenan como un faro de luz moral en medio de las tinieblas. ¿Y qué decir de las parábolas, historias simples que encierran lecciones profundas? Cada una es como una perla de sabiduría, revelando capas de significado que continúan desafiando e inspirando. El buen samaritano, el hijo pródigo, el sembrador, estas historias no son solo cuentos, son espejos que reflejan la condición humana y la misericordia divina. Los milagros de Jesús son como pinceladas divinas en un lienzo terrenal. Los ciegos ven, los cojos caminan y la multiplicación de los panes alimenta a las multitudes hambrientas. Cada milagro no es solo un espectáculo sobrenatural, sino un signo del reino de Dios rompiendo las limitaciones de la realidad humana. Llegamos al Calvario, un momento de dolor y sacrificio incomprensibles. La cruz, símbolo de sufrimiento, se convierte en el epicentro de la redención. La muerte de Jesús no es solo un acto de expiación, sino una demostración suprema de amor sacrificado. Sus últimas palabras resuenan: está consumado, sellando la reconciliación entre Dios y la humanidad. La resurrección, la culminación de la historia, es el amanecer de una nueva realidad. La tumba vacía proclama que la muerte no tiene la última palabra. El Cristo resucitado no es solo una figura del pasado, sino una presencia viva que camina con nosotros, ofreciendo esperanza y renovación a cada alma sedienta. Al contemplar el tiempo de Jesús, somos desafiados a no solo observar, sino a involucrarnos activamente con su mensaje transformador. Él no es solo un personaje histórico distante, es el camino, la verdad y la vida que trasciende los siglos. Estamos a punto de presenciar un capítulo extraordinario, donde los discípulos se convierten en heraldos de la buena nueva, llevándola más allá de las fronteras de Israel, y un hombre intrépido llamado Pablo emerge como el protagonista de este increíble argumento. El momento de la resurrección, una mezcla de incredulidad y maravilla, cuando los discípulos son testigos de la tumba vacía y encuentran a Jesús vivo nuevamente. Este es el catalizador, el momento que transforma el temor en valentía y la incertidumbre en convicción. Los discípulos, ahora llenos del Espíritu Santo, son impulsados a difundir las buenas noticias. La expansión del Evangelio es como una ola que se propaga, comenzando en Jerusalén y cobrando fuerza a medida que se extiende más allá de las fronteras de Israel. Los discípulos, hombres simples y valientes, se convierten en mensajeros audaces, cruzando tierras desconocidas, enfrentando adversidades y proclamando el mensaje redentor. Y luego aparece Pablo, un fariseo convertido, cuya vida se convierte en una epopeya de dedicación al Evangelio. Su viaje es una narrativa de transformación radical, de perseguidor a perseguido por amor a Cristo. Pablo no solo es testigo del Evangelio, sino que se convierte en un embajador incansable, viajando por ciudades y naciones para compartir el mensaje de gracia y salvación. Las epístolas de Pablo, cartas llenas de sabiduría e instrucción, se convierten en faros para las comunidades cristianas en formación. Sus palabras resuenan a través de los siglos, ofreciendo orientación espiritual, consuelo e inspiración. Cada epístola es como una carta personal, dirigida no solo a las comunidades antiguas, sino también a cada corazón hambriento de verdad y esperanza. Sin embargo, la expansión del Evangelio no es un viaje exento de desafíos. Pablo enfrenta persecuciones, prisiones y desafíos internos en las comunidades que ayudó a establecer. Sus viajes misioneros están marcados por aventuras, debates filosóficos y encuentros divinamente orquestados. El testimonio de estos valientes mensajeros, la expansión incansable del Evangelio, se convierte en un legado que trasciende la antigüedad.
Las semillas plantadas por Pablo y otros se transforman en raíces profundas, dando origen a una comunidad global de seguidores de Jesús. Al explorar esta narrativa, es como si estuviéramos conectados con una cadena de eventos que ha dado forma no solo a la historia de la fe cristiana, sino también a la forma en que entendemos nuestra propia jornada espiritual. La expansión del Evangelio es más que un movimiento geográfico, es un viaje de corazones transformados y almas redimidas. ¿Qué aspecto específico de esta inspiradora narrativa te gustaría explorar más a fondo? Estoy aquí, listo para sumergirnos aún más en las profundidades de este épico espiritual que es la expansión del Evangelio. Es una alegría inmensa recibirte aquí y agradezco sinceramente por dedicar tu tiempo a nuestro vídeo. Tu presencia es valiosa y estoy emocionado por la oportunidad de compartir información, conocimientos o simplemente proporcionar un momento de entretenimiento. Si tienes dudas, sugerencias o deseas discutir algún punto del vídeo, estoy totalmente a tu disposición. Gracias una vez más por mirar y por ser parte de esta jornada. Siempre eres bienvenido, aquí.